La carretera de tierra que llevaba a San Cipriano parecía interminable. Los árboles altos y retorcidos flanqueaban ambos lados, creando una sombra permanente que hacía difícil distinguir si era de día o de noche. Daniel, un fotógrafo aficionado de 30 años, conducía su viejo coche hacia el pueblo, ansioso por desconectarse del bullicio de la ciudad. Había escuchado historias sobre lo remoto de este lugar, sobre cómo la niebla lo envolvía por completo durante el otoño, creando paisajes espectaculares, pero nada le había preparado para lo que encontraría. Cuando llegó al pueblo, lo primero que notó fue el silencio. Era un silencio espeso, casi antinatural. Las casas de piedra, construidas hacía más de un siglo, se alzaban sobre las calles empedradas como monumentos a un tiempo pasado. La iglesia, en el centro del pueblo, tenía una torre alta que parecía rasgar el cielo gris. Había algo en el aire, algo pesado, como si todo estuviera detenido en un suspiro eterno. Los pocos habitantes que veía parecían moverse lentamente, sus rostros arrugados e inexpresivos. Al llegar a la pequeña posada donde se hospedaría, el dueño, un hombre canoso llamado Don Felipe, lo recibió con una amabilidad forzada. Le explicó, sin muchas palabras, que había pocas visitas en esa época del año. La niebla, ya sabe, murmuró mientras le entregaba la llave. Daniel solo asintió, emocionado por la oportunidad de capturar la atmósfera misteriosa en sus fotos. Esa primera noche, la niebla llegó como una bestia hambrienta. Desde su ventana, Daniel observaba cómo se deslizaba lentamente desde el bosque, llenando cada rincón del pueblo. El espeso velo blanco se filtraba por las calles como si buscara algo, y todo quedó envuelto en una opaca oscuridad. Daniel, intrigado, decidió salir con su cámara. Se colocó su abrigo y agarró su equipo, ignorando las advertencias veladas que había escuchado en el bar más temprano. No te acerques demasiado al bosque de noche, había dicho uno de los ancianos. Los que entran en la niebla no siempre regresan. Daniel sonrió en su momento, pensando que eran historias de superstición local, perfectas para crear ambiente, pero nada más. Con la cámara colgando de su cuello, caminó hacia las afueras del pueblo, donde el bosque se levantaba como una muralla negra. La niebla era densa, tanto que apenas podía ver a unos metros de distancia. Tomó algunas fotos, satisfecho con las sombras distorsionadas que las luces del pueblo proyectaban en la bruma. Todo era inquietante, pero en el buen sentido. De repente, un sonido lo detuvo. Era un susurro, apenas audible, pero claro como el cristal en el silencio absoluto de la noche. Daniel giró sobre sus talones, mirando hacia el bosque. No había nadie. Los árboles se mecían ligeramente, como si respiraran. Los susurros regresaron, esta vez más cercanos, más urgentes, como si alguien hablara justo a su lado, pero en un idioma que no comprendía. Su piel se erizó. Sin saber por qué, dio un paso más hacia el bosque, sus pies crujieron las hojas secas bajo la niebla y las voces parecieron multiplicarse. Tomó una foto, y el destello del flash iluminó por un segundo los árboles más cercanos. La niebla era densa como una cortina de humo, envolviendo a Daniel con una oscuridad que parecía sólida. Después de tomar aquella última foto, su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho. No podía dejar de pensar en la figura que había creído ver en el destello del flash. Cada crujido de ramas secas bajo sus pies resonaba con una claridad alarmante, y las voces, esas malditas voces. No, debía de ser su imaginación, se repetía. Trató de alejarse del bosque, pero cuanto más caminaba, más densa parecía hacerse la niebla. Las siluetas de los árboles se difuminaban hasta casi desaparecer, y pronto se dio cuenta de que no sabía en qué dirección iba. El camino que había tomado hacia el bosque estaba completamente perdido en la bruma, y el suelo que pisaba no se parecía a nada de lo que recordaba. Su respiración se aceleró, y el miedo comenzó a reptar en su mente, opacando su juicio. Tranquilo,
Solo sigue caminando, se dijo a sí mismo, apretando la cámara en sus manos con fuerza, como si eso pudiera brindarle alguna seguridad. Sin embargo, el silencio era abrumador. De vez en cuando, algo rompía esa quietud, una voz apagada, o tal vez una carcajada lejana, pero siempre que giraba la cabeza buscando su origen, no había nada. Se detuvo en seco, mirando a su alrededor con desesperación. Las sombras parecían danzar entre los troncos de los árboles, como si la niebla misma estuviera cobrando vida. El aire frío le cortaba la piel y la sensación de estar siendo observado se hizo insoportable. «Basta», gritó al vacío, su voz quebrándose en la neblina. De repente, sintió algo a su espalda. Se giró rápidamente, su corazón casi estallando en su pecho. Ahí, entre la densa niebla, una figura apareció de la nada. Era un hombre mayor, su rostro iluminado por la luz tenue de una linterna de mano. Daniel casi se desmaya de alivio, aunque la sorpresa le dejó un nudo en la garganta. «¿Qué hace por aquí, muchacho?», preguntó el hombre, su voz áspera y calmada. Parecía uno de los vecinos que había visto vagamente por el pueblo durante el día. Daniel tardó unos segundos en procesar la situación antes de responder, con la voz temblorosa. «Me he perdido. Estaba tomando fotos y no encuentro el camino de vuelta a la posada». El hombre asintió con la cabeza, sin mostrar mucha emoción. Parecía conocer bien el terreno, lo cual no era sorprendente dado lo pequeño y remoto que era San Cipriano. Sin decir mucho más, le hizo una seña para que lo siguiera, y Daniel, aún aliviado pero nervioso, lo hizo sin pensarlo dos veces. Caminaban en silencio, el hombre siempre un par de pasos por delante, moviéndose con seguridad entre los árboles como si la niebla no le afectara en absoluto. Daniel intentaba mantenerse cerca, pero su mente no dejaba de jugarle malas pasadas. ¿Por qué aquel hombre estaba en el bosque a esas horas? ¿Qué hacía en medio de la niebla, completamente solo? No parecía que estuviera buscando algo o a alguien. El miedo regresó, pero se forzó a ignorarlo. Quizás el hombre había salido a buscarlo tras escuchar sus gritos. Al cabo de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos, salieron del bosque y las luces del pueblo comenzaron a vislumbrarse a través de la niebla. Daniel sintió un enorme alivio y sonrió nerviosamente, agradecido. «Gracias, de verdad, me has salvado la noche», dijo, con la intención de aligerar el ambiente. El hombre apenas asintió, dándole la espalda una vez que llegaron a la primera calle. Sin más, se desvaneció en la bruma, como si nunca hubiera estado allí. Daniel lo observó alejarse, y aunque sentía un profundo alivio de estar nuevamente en el pueblo, no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda. Algo no encajaba. ¿Qué hacía ese vecino en medio del bosque a esas horas? Decidió no pensarlo demasiado y se dirigió rápidamente a su posada, donde, agotado y aún nervioso, se dejó caer sobre la cama, intentando convencerse de que todo había sido producto de su mente inquieta. A la mañana siguiente, el sol se alzaba tímidamente entre las nubes, y aunque el pueblo estaba aún envuelto en una ligera niebla matinal, no era nada comparado con lo que había visto la noche anterior. Tomó su móvil y llamó a un amigo cercano, alguien que conocía su afición por las aventuras fotográficas. Daniel le explicó lo ocurrido con la esperanza de que aceptara acompañarlo. ¿Volver al bosque? Ni en broma, Danny, tengo mucho trabajo hoy, le respondió su amigo con tono relajado. Ya sabes cómo es el campo, las cosas siempre parecen más raras de noche. Seguro que todo fue tu imaginación. Daniel colgó, resignado pero aún intranquilo. El peso de lo que había experimentado la noche anterior no se iba. No estaba seguro de si había sido su imaginación o si había algo más en ese bosque. Decidió que iría solo de nuevo, pero esta vez de día, cuando la niebla no fuera un problema y el pueblo se viera más amigable. El camino hacia el bosque parecía diferente a plena luz del día.
Las sombras que lo habían aterrorizado durante la noche ahora no eran más que árboles altos y raíces desnudas. Daniel reconoció algunos puntos por donde había pasado la noche anterior, pero todo parecía inofensivo bajo la luz del sol. Sin embargo, cuando llegó al lugar donde el hombre lo había encontrado, un escalofrío le recorrió la columna. Frente a él, una mesa de piedra tradicional de matanza se erguía en el centro de un claro. Las cuerdas aún colgaban de un par de postes cercanos, y sobre la mesa había manchas oscuras que parecían antiguas. Junto a la mesa, algunos candelabros viejos y oxidados estaban tirados en el suelo, como si hubieran sido usados no hacía mucho tiempo. Daniel retrocedió, sorprendido y con el corazón acelerado. No era normal que algo así estuviera allí, oculto en el bosque. De repente, la pregunta que le había rondado la cabeza la noche anterior cobró una nueva dimensión. ¿Qué hacía realmente aquel vecino en ese lugar, en plena niebla y tan tarde? El corazón de Daniel seguía latiendo acelerado mientras se alejaba del bosque, aún procesando lo que había visto, la mesa de matanza, las cuerdas, los candelabros. Todo aquello era demasiado extraño, y las preguntas sobre el hombre que lo había encontrado la noche anterior ahora cobraban un tinte más oscuro. Caminó rápidamente de vuelta a la posada, con la mente dando vueltas. Al llegar a su habitación, casi tiró la cámara sobre la cama y conectó el equipo para revelar la foto que había tomado en el bosque la noche anterior. Necesitaba ver si sus ojos le habían jugado una mala pasada con las sombras y la niebla. Mientras la imagen se iba aclarando en la pantalla, su respiración se detuvo por un momento. La niebla ocupaba la mayor parte de la imagen, un mar blanco y espeso que cubría todo, excepto una figura en el centro. Daniel agrandó la foto. Era el hombre mayor que lo había guiado fuera del bosque. Pero había algo profundamente mal en su expresión. El rostro del anciano, que había sido tan inofensivo en su recuerdo, estaba ahora distorsionado por una mueca de pura rabia. Sus ojos parecían llenos de odio, su boca estaba ligeramente abierta, como si gruñera, y en su mano, una jeringuilla. Daniel se quedó helado al verla. El anciano había estado justo a su lado, con una aguja en la mano, intentando, ¿qué? ¿Atacarlo? La niebla densa debía haber impedido que lograra inyectarle lo que fuera que contenía esa jeringuilla. Sintió como el miedo subía por su cuerpo en una oleada incontrolable. Sin pensarlo dos veces, tomó el teléfono y llamó a su amigo. «Tienes que ayudarme, esto es muy raro», dijo, su voz temblorosa mientras explicaba lo que había visto en la foto. «Daniel, escucha. Sal de ese pueblo inmediatamente. Vete ahora, antes de que sea tarde», respondió su amigo, claramente alarmado. Daniel miró por la ventana. El sol ya comenzaba a caer, y la niebla, como si estuviera esperando el momento adecuado, empezaba a deslizarse de nuevo por las calles del pueblo, devorando lentamente todo a su paso. El miedo le apretaba el pecho. «Es de noche otra vez y la niebla está por todas partes», dijo, tragando saliva. «No creo que pueda salir de aquí». «No importa, ve al coche y lárgate. No pases otra noche ahí». Daniel decidió que su amigo tenía razón. No podía quedarse allí. Cogió su mochila y bajó corriendo las escaleras de la posada. El dueño, don Felipe, lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Afuera, la niebla ya cubría el pueblo, pero Daniel se apresuró hacia su coche. Abrió la puerta del viejo vehículo, se subió y trató de arrancarlo. Giró la llave una vez, dos veces, nada. El coche no arrancaba. Se pasó una mano por el rostro, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. Probó de nuevo, esta vez con más fuerza, pero el motor seguía muerto. De repente, alguien se acercó a él por la ventanilla. ¿Problemas con el coche?, dijo un hombre con voz ronca. Era otro vecino, que se presentó como el mecánico del pueblo. «Déjame echar un vistazo». Daniel lo miró desconfiado.
El hombre parecía amigable, pero después de lo que había descubierto, ya no confiaba en nadie. Su paranoia creció. ¿Y si también estaba involucrado en lo que sea que ocurría en este lugar? Le temblaban las manos mientras el mecánico abría el capó y empezaba a revisar el motor. Parece que tiene un problema con la batería, dijo el mecánico. Puedo llevarte una de repuesto si quieres. Daniel no respondió de inmediato. Algo no estaba bien. Demasiada coincidencia. Justo cuando más necesitaba escapar, aparecía alguien ofreciéndole ayuda. Se puso nervioso y decidió no arriesgarse más. No, está bien. Lo intentaré más tarde, respondió bruscamente, cerrando el capó del coche. El mecánico lo miró extrañado, pero no insistió. Daniel salió corriendo hacia el final de la calle. La niebla seguía espesándose y, para su horror, al final del camino apareció otro vecino, de entre 60 y 70 años, caminando lentamente hacia él. ¿Te has perdido?, preguntó el hombre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Daniel dio media vuelta, asustado. ¿Qué estaba pasando? Todos los vecinos que había visto hasta ahora eran mayores, todos entre los 50 y 70 años. No había visto a nadie más joven en todo el pueblo. Sus piernas temblaban mientras trataba de encontrar un camino libre. Pero por cada calle que tomaba, aparecía alguien más, mirándolo desde la niebla. Todos mayores, todos con miradas que, aunque amables en apariencia, le parecían cada vez más perturbadoras. Sin otra opción, tomó una decisión desesperada. Entró al bosque. La niebla dentro del bosque era aún más espesa que la noche anterior, y cada paso que daba lo hacía sentirse más perdido. No había escapatoria. Las ramas crujían bajo sus pies, y los susurros volvieron a aparecer, como si el bosque mismo quisiera tragárselo. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, y el aire se volvía más pesado con cada inhalación. Pero lo peor era la sensación de ser seguido. Podía escuchar pasos a lo lejos, crujidos de ramas que no provenían de él. Daniel sabía que había algo, o alguien, que no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Estaba atrapado. Daniel corría a ciegas por el bosque, el pánico nublando sus sentidos. La niebla era tan espesa que apenas podía ver sus propias manos frente a él. El sonido de ramas rompiéndose y hojas crujientes resonaba detrás, pero cuando se detenía para escuchar, el silencio lo envolvía de nuevo. No estaba solo en ese bosque, lo sabía, lo sentía. De repente, un nuevo sonido rompió la quietud: campanas. Al principio, era un tañido distante, casi irreal, pero con cada paso, el sonido se volvía más claro, más insistente. Daniel detuvo su carrera, jadeante, intentando localizar de dónde provenía el sonido. Las campanas eran suaves, pero constantes, reverberando en el aire cargado de niebla. Y luego, algo aún más inquietante llegó a sus oídos. Un cántico. Un coro de voces de señoras mayores, como los que escuchaba en la iglesia, en misa, pero muy diferentes. Al principio, era un murmullo lejano, como el eco de un susurro en la noche, pero pronto creció en intensidad, transformándose en un coro de voces femeninas. El canto, armonioso pero profundamente perturbador, sonaba como los himnos de una iglesia, pero había algo mal en ellos, algo oscuro. Las palabras no eran en español, ni en ningún idioma que Daniel reconociera, parecían salmos en latín, pero distorsionados, retorcidos. Las voces se acercaban. Daniel giró sobre sus talones, intentando vislumbrar algo entre la niebla, pero lo único que veía era esa capa blanca y densa, sofocante, que cubría todo. No había nada. Ninguna figura. Solo el sonido de las voces, cada vez más cerca, cada vez más intensas. ¿Estaba imaginando todo esto? Esto no puede estar pasando, murmuró, con el terror envolviendo cada una de sus palabras.
Las voces continuaban, y aunque no podía entender el significado exacto, el tono lo llenaba de una sensación visceral de miedo, como si aquellas canciones fuesen invocaciones malignas, un llamado a algo oscuro. El aire se sentía más pesado, cargado de algo que no podía ver pero que se cernía sobre él. Daniel dio un paso hacia atrás, sintiendo como su corazón latía con fuerza desmedida en su pecho. El cántico subía de volumen, con una armonía perversa, mientras las campanas seguían sonando en el fondo. Estaban tan cerca, lo sabía, y sin embargo, no podía ver nada. La niebla se convertía en una muralla blanca impenetrable. Sentía que aquellas voces lo estaban envolviendo, arrastrándolo a algo que no comprendía, algo de lo que no podría escapar. No. Gritó, más para sí mismo que para alguien en particular, pero el sonido de su propia voz se sintió débil ante el poder de las campanas y los cánticos. Desesperado, volvió a correr. No sabía hacia dónde se dirigía, pero solo quería alejarse de las voces. Tenía que escapar. Las raíces y ramas le rasgaban los brazos y piernas mientras avanzaba a toda velocidad, pero no le importaba. El miedo lo impulsaba. A cada paso, las voces parecían más cercanas, resonando en su cabeza, llenando su mente de imágenes oscuras que no podía controlar. Imaginaba figuras rodeándolo, sombras entre los árboles, pero no podía verlas. La niebla lo envolvía como un sudario, cegándolo. De repente, su pie tropezó con algo duro. Daniel cayó al suelo con fuerza, rodando sobre las hojas húmedas del suelo del bosque. El impacto lo dejó sin aliento, y mientras trataba de ponerse de pie, sintió que su mano tocaba algo frío y liso. No eran hojas ni raíces. Alzó la mirada y vio dónde estaba. Había llegado a la mesa de matanza. El corazón de Daniel se detuvo por un segundo al ver la mesa de piedra, esa misma que había encontrado durante el día, pero ahora, en la oscuridad y la niebla, parecía mucho más siniestra. Las cuerdas colgaban flojas a su alrededor y los candelabros estaban apagados, pero su mera presencia lo llenaba de terror. Las voces estaban más cerca que nunca. El cántico maligno ahora resonaba en su cabeza, rodeándolo completamente. Iban a por él, lo sabía. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en ese lugar, frente a esa mesa que parecía llamarlo, como si todo el pueblo lo hubiese estado guiando hacia allí desde el principio. El cántico alcanzó su punto más alto. Las campanas sonaban más fuerte que nunca. Daniel sabía que ese era su final. Miró a su alrededor desesperado, pero no podía ver más allá de la niebla. Las voces parecían estar justo a su lado, pero seguía sin poder ver a nadie. El terror le cortaba la respiración. ¡Ayuda!, gritó, pero no hubo respuesta. Su cuerpo temblaba, incapaz de moverse, incapaz de escapar. El pueblo de las lomas estaba rodeado de colinas altas y bosques espesos que lo separaban del resto del mundo. Solo un estrecho camino de tierra conectaba el pueblo con la carretera principal, pero rara vez llegaban forasteros. Durante generaciones, las lomas había sido un lugar tranquilo, donde sus habitantes vivían en armonía con la naturaleza. Pero había un secreto que los forasteros no conocían, la maldición que rondaba sus tierras. Marina, una joven investigadora de mitos y leyendas, había oído hablar del pueblo y su historia oscura. Le fascinaban los misterios ocultos en los rincones remotos, y tras escuchar rumores sobre las lomas, decidió que sería su próximo destino. Tomó su coche y condujo hasta el pueblo, sin advertir lo que le aguardaba. Cuando llegó, todo parecía normal.
El aire estaba limpio, las casas de piedra se alineaban de manera ordenada y los habitantes, aunque reservados, no le prestaban demasiada atención. Se alojó en una pequeña cabaña a las afueras, en el borde del bosque, donde planeaba pasar algunos días recopilando historias. El primer día lo pasó entrevistando a los habitantes, quienes, al principio, se mostraron reacios a hablar. Solo una anciana, doña Teresa, accedió a contarles sobre la maldición que caía sobre el pueblo desde hacía siglos. Le dijo que el lugar había sido fundado por un grupo de colonos que, en su desesperación por sobrevivir un invierno brutal, habían recurrido a rituales oscuros. Ofrecieron un sacrificio al espíritu de las colinas, una entidad que, según la leyenda, habitaba en las profundidades del bosque. El sacrificio fue aceptado y la primavera llegó temprana, pero la paz duró poco. Cada generación, una persona del pueblo debía ser entregada al espíritu, o la maldición se desataría. Marina, escéptica, anotó la historia con interés. Aunque fascinante, pensó que se trataba solo de supersticiones rurales. Sin embargo, al caer la noche, notó algo extraño en el ambiente. Un viento frío se levantó de repente, y la luna llena, que había iluminado el cielo, desapareció detrás de una densa capa de nubes negras. Los perros del pueblo empezaron a aullar de manera inquietante. Aquella noche, Marina decidió explorar el bosque por su cuenta, intrigada por las historias. Llevaba una linterna y su cámara, dispuesta a capturar cualquier evidencia. Caminó adentrándose en la espesura, siguiendo un sendero estrecho que parecía llevar más profundo de lo que había imaginado. Los árboles, altos y frondosos, se cerraban sobre su cabeza, bloqueando la luz de la luna. Sentía como si algo o alguien la estuviera vigilando desde la oscuridad. Después de caminar durante lo que parecieron horas, Marina escuchó un murmullo a lo lejos. Un cántico monótono, como si una ceremonia estuviera teniendo lugar en lo profundo del bosque. Aceleró el paso, intrigada y, al mismo tiempo, aterrorizada. Finalmente, llegó a un claro donde la escena que vio la dejó paralizada. Frente a ella, un grupo de aldeanos encapuchados rodeaba un altar de piedra antiguo. Sobre el altar yacía una persona inmóvil, con las manos atadas y la boca cubierta. Los encapuchados murmuraban palabras en una lengua extraña, mientras una figura oscura y alta, mucho más grande que cualquier humano, emergía de las sombras del bosque. Su forma era borrosa, como si la misma oscuridad lo envolviera, y su presencia hacía vibrar el aire. Marina retrocedió con cautela, tratando de no hacer ruido, pero tropezó con una rama y cayó al suelo. Los cánticos se detuvieron de inmediato. Los encapuchados se giraron hacia ella al unísono, sus ojos brillando en la oscuridad. El ser alto y sombrío también la miró, y Marina sintió un frío helado apoderarse de su cuerpo. Corrió tan rápido como pudo de vuelta al pueblo, con la sensación de que algo la seguía muy de cerca. Al llegar a su cabaña, cerró la puerta con llave y se quedó temblando, sin poder conciliar el sueño. Al amanecer, decidió que debía irse de las lomas. Pero cuando intentó encender su coche, este no respondió. Frustrada y aterrorizada, corrió hacia el pueblo buscando ayuda, pero lo que encontró fue desolador. Las calles estaban vacías. Todas las puertas y ventanas de las casas estaban cerradas, como si los aldeanos hubieran desaparecido. Solo doña Teresa estaba sentada frente a su casa, mirándola con ojos tristes. «Ya te lo advertí», dijo la anciana. «Nadie puede escapar del espíritu de las colinas». Antes de que Marina pudiera reaccionar, el aire a su alrededor se volvió denso y la niebla comenzó a levantarse del suelo, envolviendo todo a su alrededor. El cántico que había escuchado la noche anterior regresó, pero esta vez estaba mucho más cerca, resonando en sus oídos. Marina corrió hacia el bosque una vez más, intentando encontrar el sendero de salida, pero la niebla se cerraba a su alrededor como una trampa.
De repente, vio de nuevo la silueta alta del ser oscuro, acercándose a ella lentamente, sus ojos brillantes perforando la niebla. Sintió un escalofrío recorrer su columna mientras sus pasos resonaban en el suelo húmedo. Sin escapatoria, Marina se dio cuenta de que ella sería el próximo sacrificio.